Gracias por estar de nuevo con nosotros en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. Hoy tenemos de nuevo la oportunidad de conversar con el autor de Las Malcriadas, historias de mujeres que se salieron del canasto, de una malcriada más, porque ya hemos tenido a 3 malcriadas. 3 malcriadas, Chabela, Eunice y Yolanda, ¿verdad? Así es. Exacto. Alfredo, gracias por estar en Páginas Vivas de nuevo. Encantado de estar una vez más aquí. Decías que te habíamos echado agua, pero no, agua caliente, pero no. Estamos muy contentos de que continuemos, porque este libro que se convirtió en un bestseller es una joya y casi que tendríamos que cubrirlas en las distintas temporadas de Páginas Vivas a todas. Yo creo que cada una tiene su voz, cada una tiene su legado, cada una tiene su leyenda y su historia que contar, entonces sí debería de ser así. Antes de hablar de Ofelia Corrales, Más allá del bien y el mal, mostrarnos este libro bestseller. Esta es la nueva edición, ya casi se está agotando. Ahorita solo se consigue en la librería internacional. ¿Qué les digo? Ha sido el trabajo más gratificante en mi vida. Sí. Haber publicado este libro porque he leído realmente bien y es una nueva edición porque es producto de lo que yo considero que todo autor tiene que hacer, saber escuchar a sus lectores. Claro. Y los lectores me pidieron que querían ver más fotos de ellas, entonces esta nueva edición trae más fotografías de las malcriadas y alguna información un poco actualizada. Maravilloso, y los que nos encantan los libros y tener varias ediciones, pues es una oportunidad, porque la primera a mí me fascina realmente, es muy linda, es propia, es una sensación sepia muy, muy interesante que contribuye con el contenido. Vamos a hablar entonces de Ofelia Corrales, Más allá del bien y el mal, que vivía aquí muy cerca en San Francisco de Guadalupe, cerca ahí de la iglesia de Ladrillo. Muy cerca. Se le dice la iglesia de Ladrillo, pero para mí es emblemática. Habría que decirle el nombre que debe tener. Ofelia Corrales era medium, espiritista, se dice, o en todo caso desde la niñez tenía esas facultades, lo cual, para empezar la conversación y que nos hablé de Ofelia, indica dos cosas. Por un lado, que hay un mundo espiritual, y que figuras como Joaquín Tinoco Granados acudía a Ofelia, y recientemente fallecido o asesinado, confesó en una sesión quién había sido el asesino. Exactamente. Adelante, Alfredo. Bueno, Roberto, amigos, amigas, ¿cómo se puede empezar a hablar de un personaje tan maravilloso en todo el amplio espectro de la palabra como lo es Ofelia Corrales? Y tal vez diciendo que está bajando un poco la temperatura y pensando que ella está aquí, que de alguna manera sigue presente y se une a nuestra conversación. Yo venía ahora, a mí me ocurren muchas historias graciosas con los personajes de este libro, pero creo que quizás el personaje que más me divierte o que más me hace divertirme es ella, Ofelia. Sí. Y además, perdón, ahora perdón que te interrumpa, hablando de líneas,
de la iglesia de San Francisco y un poco más hacia el este, donde vivía Ofelia, y yéndonos en línea hacia el, el sur, tenemos la escuela Buenaventura Corrales, el nombre del padre de Ujú, Ofelia. ujú. Y entonces, bueno, es posible que tengamos aquí la presencia, la grata presencia también de seres espirituales que nos acompañan. Bueno, y estamos casualmente en una casa, bueno, en un edificio edificado sobre la casa de Margarita Bertó. Así que bueno, y Así estamos es. como en el mes de lo paranormal, Sí, que es sí, octubre, sí, entonces sí, bueno, sí. es complicado. A mí me divierte mucho, me provoca mucho, me causa mucha diversión, Ofelia. Fíjense que ahora que venía de camino para acá, tomé un Uber y Sí. entonces venía repasando algunos aspectos de la historia de Ofelia. Puse una grabación de una entrevista. Claro, el problema es que tuve que decirle al señor que si podía quitar la emisora o el canal que estaba escuchando en la radio, que era casualmente un canal o una emisora cristiana. El señor Ah, venía recetándome a mí, que no está mal, cantos de alabanza y Dios bueno. está aquí y todo, y de repente Dios dejó de estar aquí y empezamos a escuchar una entrevista sobre asuntos espiritistas y el señor venía de pelo parado, literalmente. Me dejó aquí enfrente de la biblioteca, Auspicioso. asustadísimo. Nada más me dijo que le vaya bien. Y yo venía muerto y se me dijo, Ofelia, una vez más estamos aquí causando estragos, ¿verdad? Y esa es la magia del personaje. Ahora hay que saberlo entender muy bien. Y creo que para eso podríamos referirnos a Juan Rulfo García Márquez y toda la tradición del boom latinoamericano que nos recuerda que el realismo mágico Así es. es un realismo mágico en el resto del mundo, pero en Latinoamérica es realidad cotidiana, ¿verdad? Ciertamente. Yo tengo historias de mi familia donde mi abuela decía, estaba hablando con Julia, y yo decía, pero Julia está muerta, y mi abuela decía, ¿y qué? Vino aquí para hablar un ratito. Entonces, bueno, creo que eso empata perfectamente ese suelo fértil en la cultura latinoamericana, ¿verdad? Del realismo mágico. Empata perfectamente con la tradición victoriana que empieza técnicamente hablando en 1837 y termina en 1901, pero como no existía la globalización, aquí todo nos llegaba pues un poquito demorado. Sí. Y así llegó esa tradición victoriana con todo lo que traía al país y uno de sus elementos más fuertes era casualmente la nueva ciencia, que era la ciencia espírita. Y estamos hablando de las tenidas espiritistas y las prácticas espiritistas Ujú. que llegaron a este país a enraizarse principalmente en los campos de la intelectualidad y la aristocracia. Vean qué interesante. Y resulta que una mañana de diciembre, creo que fue en 1907, Flora, que es la niña menor de la familia Corrales Jiménez, se acerca a su padre, el célebre Buenaventura Corrales, y le dice, papá, ¿por qué cuando Ofelia, la hermana mayor, canta, nunca canta sola? Y don Buenaventura, que era un hombre pues, intelectual también, la Así mano es. derecha de don Mauro Fernández, ni más ¿Cómo ni no? menos, Ciertamente. le explica a la pequeña Flora que eso es literalmente imposible, que cuando una persona canta se escucha una voz. Y Flora le dice, sí, papá, yo lo sé, pero eso no ocurre con Ofelia. Pronto llega el hermanito Miguel y le dice que sí, que lo ha atestiguado, que cuando Ofelia canta, canta muchas voces con ella. Entonces el papá, pensando que presencia un delirio colectivo fantástico de los niños, les dice que la próxima vez que se ocurra, le avisen por favor. Y ocurre, y le avisan. Y Y lo don comprueba. Buenaventura presencia admirado, asombrado, con la boca abierta, que cuando Ofelia canta hay muchas voces que cantan con ella.
Y esto es el principio de esta historia realmente fantástica. Esa es la palabra que debemos de utilizar para decirlo, donde el mismo padre se percata de estas habilidades extra que tiene su primogénita. Impresionante. Es impresionante. Y por demás, una muchacha, digamos, normal, es decir, de una vida familiar de aquel tiempo, y en San José, o en este extremo acá, extremo de la capital. La vida familiar de Ofelia era, digamos, convencional, ¿verdad? Completamente. De hecho, bueno, yo como investigador histórico aplaudo, agradezco y casi levito, como hacía Ofelia también en una de sus habilidades, tenía la Sí, habilidad de levitar, cómo casi no. levito de la emoción cuando encontré una carta que escribe don Buenaventura a William Thomas Stead. William Thomas Stead es británico, un periodista investigativo un poco ligado con los comienzos del periodismo amarillista y también espiritista. Ujú. Eh, Don Buenaventura le escribe una carta donde detalla todos los talentos que tiene su hija para poder ejercer la mediumnidad. Entonces es impresionante, la carta es extensa y detallada. Si me pongo a mencionarlos con la minuciosidad con las que hace don Buenaventura, no nos va a Sí. alcanzar el programa. Entonces, Citemos una, digamos citemos que algunas. escribía, que dibujaba Sí, maravillosamente. cuando normalmente no era capaz de dibujar ni un muñequito, ¿verdad? Así es. También ejercía la escritura automática. Esto es, como por así decirlo, una escritura por posesión. Y en la escritura automática podía hacerlo en inglés, francés y español, cuando en la vida normal Ofelia no es capaz de comunicarse sino solamente en castellano, porque no conocía las otras lenguas. Lo mismo ocurre cuando ella logra incorporar en su cuerpo otros espíritus que se comunican de manera fluida en francés o en inglés. Es impresionante. También levita, como dije anteriormente, puede Sí, mover objetos sí. y también puede hacer la teletransportación. Hay un cuento, ahora que Roberto nos decía casualmente de esa cruz, ¿verdad? De la escuela metálica o la escuela, el edificio, la escuela de Buenaventura Corrales, el barrio donde vivían, que es cerca de Calle Blancos, y el punto donde estamos. Resulta que un día van a venir a ser mandados aquí a San José, padre e hija. Entonces, don Buenaventura le dice, es que usted está arreglándose demasiado y tarda demasiado. Voy a ir caminando despacio y usted me alcanza, me topa. Bueno, don Buenaventura dice, pues ¿qué se está acicalando tanto esta muchacha? Porque cuando se dio cuenta estaba en la plaza de la fábrica de licores, es decir, en lo que ahora llamamos el Parque España. Sí, Justo cuando llegó a una esquina del Parque España, notó que vino mucho viento y se empezaron a mover unas plantas. Y había una señora con la chiquita a la par. Y los tres volvieron a ver, asustados, por qué se movían tantas plantas. Y de las plantas salió Ofelia, muy que bien. había alcanzado al papá. Bueno, quedemos en capítulo. Estamos con Alfredo González Campos, escritor, periodista, gestor cultural, productor audiovisual, escritor. Me gusta mucho Alfredo González, escritor. Y estamos hablando de Ofelia Corrales, más allá del bien y el mal. Vamos a una pausa y ya volvemos. En esta conversación con Alfredo me siento muy contento siempre con todas las personas invitadas, pero no hace falta preguntar porque Alfredo
lo explica y en este caso muy bien, o en todos los casos muy bien. Y justamente viendo Las Malcriadas, historias de mujeres que se salieron del canasto, cada una tiene, hablábamos ahora en el entretiempo, su propia historia y está apenas esbozada de alguna manera en el libro, de manera que son historias más profundas. ¿Por qué Ofelia Corrales se inscribió en tu lista de las mujeres que se salieron del canasto? ¿Cómo llegó a vos y cómo decidiste incorporarla en el libro? Bueno, Roberto, bueno, amigas, amigos, en realidad como todo ocurre con Ofelia, fue de manera paranormal. En apariencia, con un arranque muy normal, pero con un desarrollo realmente muy atípico. Yo tenía un negocio muy particular, tenía una tienda de nostalgia, aquí nomás, en el edificio Jiménez, frente a la Casa Amarilla. Ve que no hemos salido del sector. Seguimos hablando de por ahí anda Ofelia, son sus dominios. Y resulta que una tarde una amiga me pidió que recibiera un grupo de muchachas, entre las que estaba su hija, que eran actrices y querían hacer un performance de Carmen Lira. Empezamos a hablar de Carmen Lira y luego nos pusimos a hablar de otras mujeres. Una de las chicas me dijo, usted que está investigando la vida de tantas mujeres, ¿por qué no ha escrito o investigado sobre Ofelia Corrales? Y a mí me llamó mucho la atención que una chica tan joven la conociera. Claro. Entonces la chica me dice, el problema es que yo sé que era medium, que tenía poderes que fueron reconocidos y aplaudidos en Europa, pero no hay mucha información de ella. Por eso le estoy pidiendo a usted o sugiriéndole que la investigue. Yo le expliqué que detrás de mi investigación, que terminó siendo este libro, habían ciertos parámetros que había que cumplir. Y uno de los parámetros más importantes era que el acercamiento al personaje se lograra por medio de alguien que lo hubiera conocido muy bien. En algunos casos, como en el caso de Eulalia o de Chabela, soy yo mismo, ¿verdad? Así es. Por esa situación de privilegio con que la vida me premió. En otros casos, como en el caso de Yolanda, pues está Sergio, su hijo, y se busca una persona cercana. Pero según el historiador Oconitrillo, don Mario Oconitrillo es... Eduardo Oconitrillo. Según Eduardo Oconitrillo, Ofelia había muerto sin descendencia. Y le dije, y entonces ahí nos quedamos trabados. Porque ¿cómo voy a lograr yo esta cercanía? Yo no soy medium. No voy a poder sentarme a tomarme un tequila con Ofelia para que me cuente su vida, ¿verdad? Bueno, la tarde transcurrió, se convirtió en noche, se cerró el negocio y seguíamos hablando de estas maravillosas mujeres. Entonces ya cuando las chicas se iban a ir, pues yo para que desearles un éxito en el proyecto de ellas, todas mayores de edad, aclaro, sí, claro. Les serví un caballito de tequila y una copita de coñac a cada una de ellas. Esta chica levantó su copita y dijo, yo brindo por Ofelia, porque si Ofelia es verdaderamente medium, va a enviarle a un familiar cerca. Yo sonreí, brindé y ya. Eso fue un viernes. El día siguiente, el sábado, entró una pareja, pues como de estas personas que tienen lo que se llama duende, ¿verdad? Con una espectacularidad alrededor de ellos, a la tienda, muy simpáticos, vieron pues todo lo que se vendía ahí. Ella tomó algunas cosas, vino a pagarlas y cuando me da su tarjeta de crédito yo le digo, qué lindo su nombre, fíjese que ayer estuvimos hablando de una mujer que tiene su nombre, pero pues obviamente usted no va a saber de quién estamos hablando porque murió hace mucho tiempo y no creo que la conozca. Ella me dice, ¿y cómo se llamaba la señora? Y le digo, pues como usted, Ofelia Corrales. Y ella con una naturalidad absoluta me dice, pues es mi abuela.
Sí. Yo necesité más de un minuto, ¿verdad? Recostado a la pared, tomando aire, intentando recuperarme de la impresión y ella seguía con una naturalidad absoluta. Le expliqué y entonces me dijo, bueno, ella es así, así, usted necesitaba algo de ella, entonces me hizo entrar a la tienda. Yo pasé caminando, no tenía una intención de entrar, pero viré la cabeza, miré, dije, ay, yo quiero entrar ahí. Y era eso. Así que dígame cómo puedo ayudarle. Y sí, realmente fue, digamos, la pieza crucial, ella como nieta, para poder reconstruir la vida de Ofelia. Así trabaja Ofelia, como lo dijo ella, así es ella. Qué impresionante. Y así se metió en el libro. Quería estar. Incluso el tema de que también es que, como bien decís, es muy poco el tiempo, pero y todo el relato de Ofelia Corrales es maravilloso y lleno de detalles relacionados con personas intelectuales, de la intelectualidad. Pero, digamos, concretamente me llama la atención en el relato el pasaje con Joaquín Tinoco Granados, ¿verdad? Asesinado el 10 de agosto de 1919. También en toda esta zona de la capital. También. Ahí hay otro hilo muy complejo, ¿verdad? ¿Cómo lo sentís con el paso del tiempo? Bueno, insisto en que hay que tener en referencia la influencia enorme que había dejado la época victoriana, sobre todo en una sociedad como la costarricense burguesa, que tenía aspiraciones inglesas y francesas, y entonces en aquellos tiempos la dictadura de los hermanos Tinoco tomó a Ofelia como una asesora más. Así como uno puede tener un experto en finanzas, ellos querían una experta en ciencias espíritas. Y entonces se le consultaba mucho. Y no estaban perdidos, es decir, no era una ocurrencia. No era una ocurrencia, era una ciencia. Sí, claro. Cuando Ofelia conoce a Joaquín Tinoco, vean qué impresionante. Le dice, usted va a morir joven y de forma violenta. Bueno, yo pienso que no fue ella quien se lo dijo, sino alguno de los espíritus, tal vez Mary Brown, que era como el espíritu más cercano a ella, que en ese momento habló a través suyo, porque qué difícil decirle uno eso a una persona, ¿verdad? Es anunciarle la muerte y a corto tiempo. Y además a un militar y poderoso. Exactamente. Bueno, resulta que en una sesión espiritista, Ofelia le dice, a ver cómo podemos resumir la historia en una cápsula. Ese es todo un reto, ¿verdad? La cuestión está complicada para la dictadura y entonces planean una estrategia de retirada. Dizque con un permiso otorgado por el Congreso para establecerse por un tiempo fuera del país. Los dos. Entonces, Joaquín, que es el más peligroso, el más violento, hay que sacarlo primero. Lo nombran como embajador plenipotenciario del país en Europa. Y entonces se va para Europa. La tarde antes de irse, pues claro, consultan a la experta, para ver cómo le va a ir en el viaje. Y Ofelia le dice, váyase a la casa y manténgase acompañado todo el tiempo. No puede salir. Pero resulta que el señor, cuando llega a la casa, recibe una llamada telefónica que parece que era un enredo de faldas y sale solo y en la esquina lo está esperando un asesino disque anónimo que lo despacha para el otro mundo. Se lo había advertido Ofelia, no hizo caso. Esa misma noche se hace una tenida y el espíritu de Joaquín, fresquito, recién desencarnado, dice quién fue el asesino.
algo que se ha mantenido como un enigma por mucho tiempo, aunque para otras personas es como lo más normal. Yo cuando investigo a gente para hacer la historia de Ofelia, resulta que había más gente que sabía quién era el asesino de la que no lo sabía. ¿Cuál es el próximo libro, Alfredo? Bueno, ese es todo un dilema. Habíamos hablado Sí. del álbum. Estas mujeres es complicado porque me persiguen mujeres que ya están muertas como para que yo siga escribiendo su historia, y además había una lista original de malcriadas que algunas no se lograron hacer y que ahora están apareciendo los contactos, las personas cercanas. Además, las 9 que están originalmente en este libro como que no me quieren dejar ir. Ofelia, una de ellas. Resulta que yo después hago este segundo libro, Sucesos Revelados, que es un libro que explora la ficción a través del nuevo periodismo. Y ocurren dos cosas particulares con Ofelia en este libro, ya no en el que está su historia. Una tarde siento una necesidad compulsiva que me hace dejar, o sea, literalmente como en una película, tirar todo de la mesa donde estoy trabajando y sentarme nada más a digitar, casi que una experiencia de escritura automática sobre el momento de la muerte y lo que pasa después de Joaquín Tinoco, ni más ni menos. Y entonces escribo un relato que se llama Le Cadavre Exquis, o el cadáver exquisito. Después hay una historia de una sesión espiritista donde Mary Brown, que es como la líder de los espíritus que rodean a Ofelia, trae de vuelta a su pequeño hermanito Daniel, que había muerto al mes y medio de haber nacido. Y lo trae de vuelta y lo encarna, lo materializa. Porque doña Delia, la mamá de Ofelia, está en una depresión terrible. Entonces le va a ayudar a la depresión volver a ver a su hijo fallecido. Hay tanta historia con eso y es tan atractiva ese capítulo particular de todas las sesiones espiritistas, porque lo que no les conté que es impresionante es que de cada sesión espiritista se hacía un acta y todo se consignaba, que también se me coló en otro relato de este libro que se llama La naturaleza del plasma, y donde se hace un ejercicio interesante de periodismo narrativo, que es mezclar esta historia de una tenida o una sesión espiritista con los estudios en ciencia del doctor Clodomiro Picado Duarte. Bueno, Ofelia dice que por hoy hemos concluido la sesión. La tenida. No le llamemos programa, digámosle tenida o sesión. La tenida. Gracias, Alfredo. Muchos éxitos en futuro. Las Malcriadas ha sido realmente un bestseller. Sí. Y es muy importante llamar la atención para que tengan buena lectura, que puedan adquirir el libro, esta vez en la Librería Internacional, y a los que nos gustan los originales o los primeros productos, ¿todavía se puede adquirir de las Malcriadas en algún lugar o no? No, eso ya es un objeto raro. Se agotó, bueno, ya está casi a punto de agotarse la segunda edición también. A mí me hace muy feliz y bueno, nosotros como periodistas lo entendemos muy bien, ser uno, la vía, ser uno, el medium para que las voces se comuniquen. Me hace muy feliz eso, que la gente realmente esté entusiasmada con conocer la historia de 9 mujeres fallecidas que ha sido recuperada en este libro. Es que literalmente aquí ya no estamos hablando de efectos paranormales, sino emocionales. Literalmente estas 9 mujeres han dejado sus sepulcros para volver a circular entre nosotros y recordar su importante legado para saber hacer patria. Dejamos la despedida de nuestro Páginas Vivas de hoy con tu expresión
clásica. ¿Cuál es? Arriba Arriba las las mujeres. mujeres, exactamente. Gracias. Gracias.